Le dije que salió la idea de esta miniserie porque somos Centro Familiar Cristiano, un lugar al que puedes, ¿qué? Pertenecer. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué significa pertenecer? La semana pasada vimos cuál es nuestro lugar en Cristo. Esta semana yo quiero enseñar sobre yo pertenezco al ministerio que Cristo comenzó. El Señor Jesús trajo un ministerio, comenzó una iglesia, siendo la piedra angular, y dijo que esa iglesia se traducía esa iglesia se iba a edificar con piedras vivas, los creyentes, los sacerdotes. Entonces, nosotros somos esas piedras vivas que edifican la casa espiritual. Hoy quiero usar este pasaje como lectura bíblica de 1 Corintios 12, del 12 al 26. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios, óigalo bien, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protejamos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Te adoramos, Dios, y te damos muchas gracias por tu palabra. Ruego que tú hables a nuestra vida y que hables a nuestras necesidades y que suplas aquellos espacios que te necesitan. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Cómo creyente yo pertenezco a Cristo? Bueno, sería una pregunta. Pastor, ¿cómo yo llegué a pertenecer a Cristo? Mire, pertenecemos a Dios cuando creemos en Él. Amén. Cuando usted pone su confianza en Cristo Jesús, usted le pertenece a Dios. Así que usted le pertenece. La otra cosa es que cuando usted se bautiza,
así usted viene a ser miembro de alguna iglesia local donde usted se haya bautizado. Pero usted es creyente cuando cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Así que ya sea como creyente o ya sea como miembro, eso lo pone en una posición privilegiada, pero a la misma vez también le pone a usted en una posición donde usted debiera de rendir cuentas. Hay que rendir cuentas. Así que si alguna vez yo me animara como pastor a llamarle y pedirle cuentas, pues no le debe de caer tan extraño, ¿ok? No debiera de caerle tan extraño. ¿Por qué? Que yo le diga, oiga hermano, quiero hablar con usted. ¿Por qué usted no llega? ¿Por qué usted no participa? ¿Por qué usted, en fin, cualquier cosa no debiera de sorprenderle? Porque usted es miembro de la iglesia. Amén. Así que está bien que el pastor tal vez hasta este punto nunca lo ha llevado a la oficina para preguntarle, pero en realidad no debiera de asustarse por eso, mucho menos de molestarse por eso. Es parte, en los trabajos, si usted no va a trabajar un día, 2 días, cuando regresa al tercer día, le dicen, a ver, de hecho, ya ni encuentra su tarjeta, tiene que ir a la oficina, porque tiene que rendir, ¿qué? De por qué no llegó. Yo no miro tanto así la iglesia, lo miro más de voluntariado. Viene a la iglesia de voluntad, amén. Pero de vez en cuando no estaría mal. Ay, nomás se lo dejo en la mesa, ¿ok? Por si un día me animo, por si un día. Queridos hermanos, en nuestros días hay un fenómeno que está en todas las denominaciones: el evangelio de la diversidad en creencia. No me malentiendan, no dije de la diversidad de personas, dije diversidad de creencias. El evangelio inclusivo, con todo sistema de creencia, a veces hasta superando el evangelio de Cristo Jesús. Lo que quiero decir con todo esto es que hay personas que están distorsionando los conceptos maravillosos, que son tan maravillosos, esos conceptos bíblicos de amor, de tolerancia y de diversidad. Por ejemplo, hablamos de tolerancia, a veces se tuerce ese concepto cuando empezamos a tolerar toda clase de acción. La Biblia no habla de esa clase de tolerancia. Está hablando de otra clase de tolerancia. Cuando por amor a las personas no les decimos nada porque les amamos mucho, no importa cómo esté. La Biblia no habla de esa clase de amor. ¿Ve cómo se distorsiona un principio? Es que a mí no me ama. No, si el que te ama te va a decir, te va a llamar la atención. Así que, pero en nuestros días, lo más sencillo a veces, o lo más hasta donde hemos llegado, es mejor no decir nada. Pero no debe ser así, mis queridos hermanos. Jesús amaba a la gente y le decía las cosas a la gente. Jesús entendía la diversidad, que es lo que vamos a ver hoy, pero no como nosotros la entendemos. Así que, hermanos, la Biblia tiene una palabra para esa clase de diversidad que en nuestro día, que la verdad, cuando hay una diversidad distorsionada de creencias, la Biblia lo llama idolatría. Por lo tanto, usted y yo debemos de estar alertas a eso. El desafío más grande para los creyentes del siglo XXI no es la incredulidad, es el sistema falso de creencias que están en todas las denominaciones. ¿Por qué digo eso? Porque a veces allá se hacen una cosa y decimos que aquello está mal, que aquello está bien, y todo el mundo tiene cosas diferentes creencias. Tenemos en nuestros días muchas enseñanzas que apelan a las emociones y a los sentimientos, cuando la Biblia es clara en decir
que hay mandamientos, no hay sugerencias. Cuando la Biblia es clara en decir que nosotros hacemos cosas por compromiso, por convicción. Usted me dirá, pastor, ¿qué significa un compromiso? Un compromiso se deja ver, se traduce en acciones. El compromiso se traduce ¿en qué? En una acción. Si usted tiene compromiso y no tiene acciones, usted no tiene compromiso. El compromiso siempre se va a traducir en acciones. Entonces, no es como hoy no siento ganas de hacer, hoy no siento ganas de ir, hoy no siento ganas de compartir, hoy no siento ganas. Esas emociones. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio habla de que cuando mires a alguien, independientemente de la situación que tú estés viviendo, si puedes ayudar, ¿qué dice? Hazlo. Hazlo. Ese es el principio. Pero en nuestros días hay mucha enseñanza que tiene que ver, depende cómo se sienta la gente. Si se siente a gusto, si no se siente a gusto. Yo le dije la semana pasada que incluso la iglesia es mucho más que asistir a la iglesia. Yo le dije eso. Así que pensemos en la diversidad. La Biblia habla de diversidad, pero en la diversidad de los dones. Aquí es el punto. No solo para descubrir el don, sino también para usar el don. De eso habla. Muchos miembros en un solo ¿qué? En un solo cuerpo. Diversidad de miembros, pero en un solo cuerpo. No separados, no cada quien por su lado, sino juntos, unidos, diversos pero unidos, en un solo cuerpo. Esa es la iglesia, mis queridos hermanos. Ese es ¿qué metáfora usa el apóstol Pablo para enseñar a los creyentes de Corintios de que aunque somos diferentes, somos diversos, pero estamos unidos a un solo ¿qué? Un cuerpo, porque fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Y Cristo es la cabeza de todo ¿qué? El cuerpo. Esa es la iglesia que Dios le presenta al mundo, hermanos. Pablo, Juan, Pedro eran totalmente diferentes, pero hermanos, estaban enfocados en una misión. Nunca se contradijeron. No, Pablo predicaba una cosa, Pedro predicaba otra cosa y Juan predicaba otra cosa. No, Pablo creía una cosa, Juan otra cosa y Pedro otra cosa. De ninguna manera, hermanos. Ellos estaban unidos a que eran diversos y por eso impactaron su mundo. Nosotros a veces estamos unidos, pero en realidad pensamos y creemos cosas diferentes. Y yo le voy a decir una cosa, mis queridos hermanos. Cuando se piensa, cuando se cree en una iglesia cosas diferentes, lo que sigue es el colapso. No hay armonía, mis queridos hermanos. No hay armonía en una iglesia. ¿Por qué? Porque si unos creen una cosa, otros creen otra cosa, ¿dónde está la armonía? Lo que viene es que va a colapsar. Por eso hay que entender muy bien que somos diversos en dones, pero a la misma vez somos un cuerpo, unidos a la cabeza que es Cristo Jesús. Nuestros días, hermano, no importa cómo creas, lo importante es que creas en Dios. Espérame, hermano. Hay gente que tiene una distorsión muy grande en quién es Dios y cómo es Dios y cómo se comunica con Dios. No, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que la comunicación para con Dios es por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Oh, yo adoro aquello, adoro aquello, pero yo estoy adorando a Dios. No, espérame, hermano. La Biblia no enseña eso. Variedad de dioses. Eso no es lo que la Biblia enseña.
mencionamos la diversidad. ¿Qué? Yo puedo adorar a Dios a lo que yo creo que es Dios, como creo que es Dios. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Eso no es así. La Biblia no habla así. La Biblia dice que hay un solo Dios, al cual todo mundo le debe de adorar. Por eso yo enseño que aquí existimos para adorar ¿a quién? A Dios. Al Dios que no se ve, pero se deja sentir. No, mis queridos hermanos. En nuestros días, muchas iglesias dicen, no importa cómo creas, lo importante es que te hagas miembro de la iglesia. No, eso no es así. Sí importa lo que tú crees. Sí importa mucho cómo cree el creyente. Sí importa mucho lo que cree de Dios y cómo es Dios. Vayamos al texto. Un cuerpo es unidad y es diversidad. Pareciera complejo. Bueno, el cuerpo de antemano ya es complejo, ¿verdad? Yo no me sé todas las partes del cuerpo. Si alguien se las sabe, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, si alguien sabe cómo funcionan todas las partes del cuerpo, pues más gloria a Dios por eso. Es complejo, pero está unido. Es unidad. Dice el texto, el cuerpo humano tiene muchas partes. La iglesia tiene muchos, ¿qué? Miembros. Pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Pero los muchos miembros diferentes forman una sola iglesia. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que la Biblia enseña en este pasaje? La unidad del cuerpo de Cristo Jesús. Eso enseña. Una de las verdades más grandes sobre la unidad es la diversidad en dones y no de creencias. No en diversidad de pensar lo que usted quiera, no diversidad en dioses, no diversidad en religión, no diversidad en convicciones. Por cierto, si la iglesia tiene diversidad en creencias, esa iglesia no se puede llamar la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia con diversidad de creencias divide la unidad en la iglesia. Destruye la iglesia, la diversidad de creencias en la iglesia acarrea discordia en lugar de armonía. La diversidad de creencias en la iglesia nos lleva a servirnos a nosotros mismos en lugar de darnos a nosotros mismos. Es por eso por lo que la semana pasada yo le decía o hablaba de la imagen que el apóstol Pedro nos presentó de un edificio espiritual en donde nos enseñó que Cristo es la piedra viva y que nosotros somos esas piedras vivas que edifican la casa del Señor. Pablo dice que la iglesia es un solo cuerpo en donde Cristo es la cabeza, lo que significa que no importa cuántas partes tiene el cuerpo, la cabeza controla al cuerpo. No importa cuán variada sea la iglesia en personalidad, pero Dios es la cabeza y Él debe controlar a cada uno de nosotros. Dios debe ser el Señor mío, el Señor de usted, el Señor de todos, que va dirigiendo a su iglesia para que la iglesia vaya cumpliendo su misión. Así que usted debe de someterse a Cristo, yo me someto a Cristo y todo el mundo se somete a Cristo para que Cristo cumpla la misión que Él quiere cumplir en esta comunidad. Porque Él es la cabeza, no nada más del pastor, es la cabeza de cada miembro, amén, hermanos. Así vamos a llevar a cabo la misión de Dios. Que nos sujetemos a Cristo todos, hermanos, por el amor que le tenemos, porque le pertenecemos, hermanos. Hermanos, la cabeza es la que organiza el cuerpo a pensar a pesar de que sea complejo. No es fácil llevarse bien entre 60, 80 personas, pero es posible con Cristo Jesús, porque Él es la cabeza. Él le pone pensamiento, usted me pone pensamiento a mí. Él controla nuestras vidas. Ahora, ¿por qué a veces hay tantas situaciones en las iglesias? Porque a veces no estamos sometidos a la cabeza, hermanos. El apóstol Pablo usa ciertas ilustraciones
para enseñarnos la variedad del cuerpo, pero a la vez la unidad del cuerpo. Dice, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo, no soy mano, no por eso dejaría de ser ¿qué? Parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, sería una caricatura, hermanos. ¿Cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? El apóstol Pablo usa esta serie de ilustraciones para enseñarle a los hermanos de Corintios. Es como algo cómico en realidad. Para enseñarles a los hermanos de Corintios que la unidad, cada miembro se necesita del otro. A ellos les estaba enseñando la importancia de que todos los miembros eran ¿qué? Importantes. Si usted le preguntara al pastor, hermano, ¿qué le gustaría hacer? ¿Ojo o nariz? O si tuviera que elegir entre el ojo y la nariz, ¿cuál iba a elegir en su cuerpo? Yo diría, las dos. Que no me pongan a elegir. Pablo les está diciendo eso. Hermanos, todos aquí son importantes. Todos aquí tienen una función.